insulto, una ofensa, ¿verdad? Que uno sabe que esa ofensa o ese insulto le va a incomodar a esa persona. Además, por eso lo dice. Si no supiese que eso le incomoda a la persona, pues no lo dice. ¿Por qué? Porque lo que quiere es hacerlo reaccionar. Un hijo, ¿cómo hace reaccionar a un papá y a una mamá? Como no le puede gritar, como no le puede pegar, ¿cómo hace? Pues se porta mal. Y sabe que a la mamá no le gusta que no le haga caso, entonces no le hace caso. O tiene armas fabulosas como estas, entonces pierde las materias en el colegio. Y después le dice a la mamá, ¿y cómo la mamá o papá lo puede obligar a que saque buenas notas? Lo amenace, como usted lo amenace, le pierde la segunda, el siguiente. Si no se quiere portar bien, no se porta bien. Y ahora son las herramientas que los hijos tienen para quitarle la paz y la paciencia a sus papás. ¿Por qué? Porque como no le pueden, bueno, hoy hay muchos niños que le gritan a sus papás, pero antiguamente no se podía hacer eso. Y entonces la sabiduría y la prudencia nos llevan a nosotros a saber vivir la vida. Por eso el Salmo dice, enséñame a calcular, dame un corazón sensato, dice, dame un corazón prudente y enséñame a calcular los años para adquirir un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tu siervo. ¿Qué tal uno siendo sabio, siendo prudente, uno dediquese a Dios para calcular mis años? ¿Cuántos de ustedes no se alegrarían sabiendo cuántos años de vida le quedan? ¿Ah? Uno estaría feliz, contento, y uno empezaría a vivir y a hacer de que su vida fuese una vida tranquila. Pero como no sabemos, o a veces sabiendo cuánto es que nos sometemos, entonces uno ve muchachos, personas que muchas veces se exponen al mal, y se van destruyendo poco a poco. Por eso lo fundamental que hay que pedirle a Dios para vivir es sabiduría para educar a los hijos, sabiduría para corregirlos, sabiduría para amar a papá y a mamá, sabiduría para saber qué es lo que papá y mamá quieren de mi vida, sabiduría para saber trabajar, sabiduría para buscar las cosas buenas que me ayudan en la vida, sabiduría para saber decir las cosas, sabiduría es lo fundamental. Y en la segunda lectura nos habla de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y dice que penetra lo más íntimo de nuestro corazón. Dice que la palabra de Dios entra a juzgar las intenciones del corazón y las revela, las pone al desnudo, las pone al descubierto. Dice, nada queda oculto ante la palabra de Dios, todo queda al descubierto. Para eso se llama juicio. Un juicio es lo que saca a la luz la verdad. Ese es el juicio. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón del ser humano. Dice que saca a flote los deseos de tu corazón. Por eso, mis queridos hermanos, ante la palabra de Dios, ante el escucha de la palabra de Dios, es muy importante que nosotros nos dejemos tocar por la palabra de Dios. Pero muchas veces la palabra de Dios entra por este oído y se sale por este. ¿Qué pasa? Que la palabra de Dios no toca nuestra vida. ¿Por qué la palabra de Dios no hace un efecto donde tú seas capaz de decir, hoy la palabra de Dios me está invitando a vivir esto? El otro día se acercaba alguien y me decía, Padre, ¿por qué yo no soy capaz de entender la palabra de Dios? Cuando la leo y no la puedo discernir. A veces leo la palabra de Dios y no me la puedo explicar. Yo siempre le digo que estás haciendo lo contrario. La palabra de Dios no es para entenderla ni para discernirla. La palabra de Dios es para vivirla.
es cosa distinta. Usted puede entender los géneros literarios, usted puede entender los verbos en que se escribe, usted puede entender muchas cosas de la palabra leída, pero hay que dar el otro paso. Y el otro paso es vivirla, y eso es lo más importante. Usted no lea la palabra de Dios para ver qué entiende de ella, o cómo puede atacar a un protestante con la palabra de Dios. No, usted lea la palabra de Dios para ver cómo puede vivir esa palabra. Es una cosa distinta. Para eso es la palabra. De hecho, de eso se diferencia la palabra de Dios de la palabra humana. Que la palabra de Dios nos reta a vivirla, la palabra humana no. Usted lee el periódico y usted lee para informarse de las noticias del día, pero si usted lee la Biblia no es para informarse qué dice Dios, sino es para decirle a Dios cómo puedo vivir eso que tú me estás pidiendo. Uno a veces conoce, a los católicos nos da pereza leer la Biblia. La Biblia la compramos para dos cosas. Una, para acumular polvo en la casa, entonces la ponemos allá, la guardamos allá, y cuando un día la abre, le da gripe, porque está llena de polvo. O a veces la tenemos de amuleto, entonces la ponemos en la entrada de la puerta con el Salmo 23. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? La palabra de Dios es para vivirla. Y entonces después estamos diciendo cosas. Como dice la palabra de Dios, ayúdate que te ayudaré. ¿En qué parte dice eso? Como dice la palabra de Dios, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿En qué parte dice eso? Hacemos decir a la palabra de Dios cosas que no tienen. ¿Pero por qué? Porque nos cuesta leerlas, porque nos cuesta acercarnos a ella, pero peor aún, nos cuesta vivirla. Nos pide cosas imposibles, ¿verdad? Muchas veces, como por ejemplo, amar al enemigo. Imposible. Orar por el que te persigue, que te hace daño. Qué imposible. Nos pide cosas tan difíciles como amar y respetar a tu esposa, a tu esposo todos los días de tu vida hasta que la muerte te separe. ¿Verdad que imposibles? ¿Ah? Nos pide cosas difíciles. Nos pide cosas difíciles como perdonar 70 veces 7. Nos pide cosas imposibles como amar al enemigo. Nos pide cosas imposibles como esta, miren esta cosa imposible. Miren esto. Les aseguro que quien deja casa, padre, hermanos, hermanas, hijos, tierras, por mí, por el Evangelio, recibirá 100 veces más persecución. Seguir a Jesús implica ser perseguido. Cosas imposibles. Peor aún, no se siguen cosas buenas, no se siguen cosas que nos gustan. Por ejemplo, que dejemos cosas que nos gustan. Dejar a papá y a mamá. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno estar con papá y mamá? Ah, ¿por qué? Porque no es que los viejos nos dan comida, no es que los viejos nos dan casa, no es que los viejos nos soportan nuestros caracteres, no es que los viejos nos toleran todo. ¿Por qué cree que el niño de 45 años no se va de su casa? ¿Ah? ¿Por qué? Porque dejar papá y mamá implica dejar la herencia. ¿O no? Renunciar a la herencia. Ay, muchos hijos hasta el día de hoy están deseando que se muera papá y mamá para quitarle la casita que tienen. Y Jesús, para seguirlo, por eso este hombre cuando le pregunta ¿qué de hacer? Oigan bien, este hombre no es malo. Miren que ha cumplido todos los mandamientos desde joven. Pero no es malo, no es malo. Ha cumplido la ley, pero le hacía falta una cosita. ¿Y a ustedes cuánto les falta? ¿Ah? ¿Una cosita también o medio? Ojalá que les falte medio. ¿Ah? Porque mis queridos hermanos, este hombre le pregunta a Jesús, ¿yo qué debo hacer? No está diciendo qué deben hacer los otros
para que yo me salve. Ni está diciendo qué debe hacer mi mujer para que yo me salve, qué debe hacer mi marido para que yo me salve, qué deben hacer mis hijos para que yo me salve. Este hombre está diciendo qué debo hacer yo para heredar la vida eterna. Está preguntando por algo que es fundamental. Y Jesús le dice, mire, tienes que hacer tres cosas. Una, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme. Tres cosas debe hacer. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. De esas tres cosas, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál? Seguir a Jesús. Es lo más importante, seguir a Jesús. No es tanto vender, oye, Dios ¿a quién quiere? ¿A los pobres o a los ricos? A los dos. Jesús quiere a los dos. A Jesús le importan los dos. Jesús no le está diciendo al rico, tú no tienes derecho a seguirme, tú no tienes derecho a la vida eterna. Jesús le está diciendo, mire, cumpla los mandamientos de Dios, ya lo sabes, ¿no? Sí, todo eso lo he cumplido. Ah, te falta todavía una cosa. Jesús quiere a los dos, y Jesús quiere que los dos se salven. Pero el problema es, les voy a hacer la pregunta, ¿por qué para seguir a Jesús hay que dejarlo todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Para salvar el alma. ¿Para qué más? ¿Por qué? ¿Por qué hay que dejarlo todo? Ajá, para no quedarse con lo material. ¿Por qué? ¿Por qué hay que dejarlo todo? Ahí se lo dice el Evangelio. ¿Por qué incluso hay que dejar hasta la familia? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque hay persecución. ¿Se acuerdan ustedes que les dice que cuando